a veces perdemos por problemas, por circunstancias de la vida, nuestra fe comienza a menguar. De pronto estás pasando una situación difícil, de pronto te dijeron hasta aquí llegaste, ya no tienes trabajo, entonces todo se te vuelve un caos y dices, ya no sé qué hacer. Y es ahí cuando la palabra de Dios llega a tu mente, a tu corazón y te transforma. Porque el ser humano no puede cambiar por sí solo, pero es la palabra de Dios. Pastor, dígame una cosa, ¿cómo es que la fe a veces mengua, pero cuando usted busca la palabra de Dios, ¿usted qué le parece esa palabra, que es la palabra, la Biblia, que ese es como un código divino, es una promesa que cuando llega a nuestro corazón, eso cambia el destino y cambia todo en las circunstancias? Bueno, lo que pasa es que muchas veces como seres humanos que somos, ¿verdad? Eh, afrontamos ciertas situaciones que hacen que de pronto pensemos de que el Señor no está con nosotros. Así Y es. ahí se aprovecha el enemigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos atravesando dificultades y de pronto estamos sirviendo, ¿verdad? Imagínese usted es un diácono, usted es el que hace sonido, usted es el que canta en el grupo, usted es el que toca, usted es el que da las clases de estudios bíblicos. Bueno, tantas formas que hay de servirle al Señor y de pronto su vida comienza a ponerse un poquito difícil, ¿verdad? Entonces muchas veces el enemigo siempre trata, a veces toca nuestro pasado, ¿verdad? Y trata de confundirnos y hacer pensar de que lo que estamos haciendo no sirve de nada. Y lo que pasa es que no es eso, sino que muchas veces tenemos que afrontar pruebas, porque justamente son las pruebas las que muchas veces nos hacen ver de lo capaz que somos nosotros. Porque hay cosas que nosotros no sabemos que podemos hacer ni que podemos enfrentar, pero que muchas veces cuando vienen las pruebas nos dan la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos de qué somos capaces. Por eso, frente a las pruebas, nosotros tenemos que fortalecernos, seguir dando gracias a Dios y levantarnos, ¿verdad? Si caemos, no quedarnos ahí en el piso, porque lo importante no es que no caigas, lo importante es que si caes, te levantes. Amén. Y también podemos darnos cuenta, mi pastor, lo que dice en 1 Corintios 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, pastor, cuando a veces nosotros decaemos o de pronto pasamos las circunstancias que pasemos, el amor del Señor, como dice la palabra de Dios, que el amor cubrirá. ¿Qué nos va a cubrir, pastor? Multitudes de pecados. De pronto hay hermanos, amigos que dicen, yo ya no puedo más. Yo me voy, me aparto, ya no quiero saber nada de Cristo ni de la iglesia por tantos problemas que tengo. Quiero recomendarte que es ahí cuando tú vas a tener una victoria. Porque en medio de los problemas, yo siempre le digo a la iglesia que cuando vienen los problemas es una antesala de victoria. ¿Por qué una antesala de victoria? Porque a través del problema tú oras a Dios y el Señor te va a responder. Porque es ahí cuando en medio de las circunstancias difíciles y está demenguando tu fe, es cuando tú te levantas. Porque dice la palabra de Dios, diga el débil, fuerte soy. Amén. Pastor, ¿qué podemos decir? Algo que haya pasado con usted, porque todos los días pasamos momentos difíciles, pero es ahí cuando tú aplicas la palabra de Dios. Pastor, ¿qué es lo que a usted lo ha mantenido en este tiempo? Bueno, yo lo que creo es que a través del tiempo uno va madurando espiritualmente, así como de edad y de conocimientos uno va madurando y en el espíritu también se va madurando, ¿verdad? Así Con es. el transcurrir del tiempo y del conocimiento. Pero yo lo que he podido apreciar en la vida es que cuando usted tiene los ojos puestos en Jesús, pueden haber tormentas, pueden haber dificultades, pero si usted tiene los ojos puestos en Jesús, créame
que cualquier dificultad, cualquier obstáculo, vicisitud, va a ser más fácil de saltarla, ¿verdad? De Así pasarla. es. Mire lo que pasó, por ejemplo, con Pedro, Claro que sí. ¿verdad? Pedro dice que ven ellos, si no me equivoco, estamos en Mateo 14, Así 22, es. ¿verdad? Si ustedes quieren, pueden abrir sus Biblias y buscar Mateo 14, 22, cuando dice que, por el tiempo, vamos a abreviar esto, Amén. dice que Jesús envió a los discípulos que se fueran, que cruzaran Al otro en la lado. barca, ¿verdad? Así es. Que él iba a estar orando, porque esa era la costumbre de Jesús. Se iba solo a un lugar apartado a orar, a hablar con el Padre, ¿verdad? Entonces, él los mandó, pero dice que luego, ya cuando ellos estaban bastante alejados de la costa, dice que de pronto ven que alguien venía sobre el mar y ellos pues se aterraron, se asustaron, porque es normal, o sea, imagínese usted en plena oscuridad y de pronto usted ve algo que viene brillando, porque ellos lo vieron de lejos, porque me imagino En yo el que mar, ¿se imagina? resplandecía, Wow. acuérdese que Jesús dijo que él era qué, él era luz, entonces Amén. yo me imagino que él venía un poco Alumbrando. resplandeciendo, ¿verdad? Así Su es. brillo. Entonces lo vieron y veían que venía algo y de pronto venía en una túnica, imagínense, una túnica blanca o crema. Entonces se destacaba en la oscuridad y cuando lo ven se asustaron y pensaban que era un fantasma, dice. Y le preguntan y él dice, soy yo, Jesús. Y entonces Pedro, como siempre, ¿verdad? Siempre, Como, pastor, hay un sí, Pedro. sí, Siempre va a haber Pedro en la sí, iglesia pero y en nuestra vida alguien dijo cotidiana. algo muy sabio. Yo Ujú. prefiero 100 Pedros en la iglesia y no un Judas. Ay, wow. Porque a veces nosotros nos confiamos, pastor. Hay personas que están tan al lado de nosotros y a veces son Judas. Amén. Pero, pastor, pero es necesario, porque a través de los Judas yo también aprendo. Amén, sí. Y es que acuérdese lo que dice la palabra, que el trigo y la cizaña crecen juntos, Así ¿no? es. Sino que el trigo, perdón, la cizaña parece trigo, pero del trigo se saca el pan. Amén. Esa es la diferencia. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice que Jesús viene y le dice, sí, soy yo, Jesús. Y Pedro, como siempre, ¿no? Si tú eres Jesús, dime que yo vaya hacia ti. Y Jesús le dice, ven, ¿verdad? Así es. Entonces, porque acuérdese lo que dice la palabra. Cuando Jesús dijo que nosotros también podríamos hacer cosas como las que él hizo y mayores aún, ¿verdad? Pero eso depende de la fe, Así ¿verdad? es. Y de todo lo que es la fe. La fe, como usted decía en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Pero Ujú. también, ¿qué dice la palabra? Que la fe viene ¿por dónde? Por el Por el oír. ¿Y oír. el oír qué? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Entonces, Dios. amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Todos estos complementos, ¿verdad? Generan la fe y generan el creer en Dios, creer en Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, venga, y Pedro caminó sobre el mar, dice, sobre el agua caminó Pedro. No dicen qué distancia, la palabra no dice qué distancia, Pero ¿verdad? caminó. Pero él caminó hacia Jesús y parece ser que Jesús no estaba tan cerca del barco. ¿Por qué? Porque dice que caminó y de pronto dice que arreció la tormenta. Él mira la tormenta. O sea, mire, él caminaba sobre el mar, estaba haciendo Claro lo que sí. mismo que hacía Jesús. Y Pedro se atreve porque Pedro estaba seguro de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando pregunta a Jesús? La gente decía varias cosas de Jesús, pero Jesús le dice, ¿y ustedes qué dicen que soy? ¿Quién dicen que soy? Y Pedro salió como siempre. Pedro sale como siempre y dice, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Wow. Sí, Y Dios. entonces él dice que no fue carne lo que te lo reveló, sino el Espíritu, ¿verdad? Amén. Entonces Pedro ya estaba seguro de eso y Pedro camina hacia él. Y cuando parece que está llegando, ve la tormenta, un momento que él dejó de ver a Jesús, Santo. ¿verdad? Sí, Ah, Señor. miró hacia el otro lado Amén. y ¿qué pasó? Se hunde. Y ojo, que si ustedes se dan cuenta, Jesús no evita que él se hunda. Jesús lo deja. ¿Sí me explico? Y eso es lo que pasa en la vida. Así Eso es, es lo que pastor. sucede en la vida. Jesús muchas veces nos permite que sucedan muchas cosas que a veces a nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero siempre hay un propósito. Cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el Padre, siempre va a haber un propósito
a cada cosa que sucede, sea buena o no sea tan buena, ¿verdad? Así es, pastor. Y también quiero poder ahondar un poco de ver que cuando Lázaro murió, sus hermanas también se quejaron y dijeron, cuando murió mi hermano no estuvo Jesús y después de que había muerto, lo habían enterrado, apareció Jesús. Pero algo, pastor, ¿para qué? Para hacer un milagro. Porque Amén. si su hermano no hubiera muerto, no hubiera habido el milagro, no hubiera habido la resurrección. Claro. Y justamente si leemos eso de Lázaro que usted dice, ¿verdad? En el caso de Lázaro, también acuérdese que Jesús estaba claro de que Lázaro se iba a morir, ¿verdad? Pero le dice a los apóstoles que esto no era de muerte. O sea, él decía que esto no era de muerte, no porque la enfermedad era algo leve, sino porque él sabía que él iba a llegar y lo iba a resucitar. Amén. Amén. Pastor, es que Dios siempre tiene una respuesta para nosotros. Y bueno, pastor, en este momento vamos a un corte. Ya, ya, ahora otro versículo. Continuamos con nuestro programa, pues, el Ministerio de Jesucristo, Fuente de Agua Viva. Mi pastor, Bueno, y estábamos hablando justamente de Lázaro, ¿verdad? sí, Y mire que Jesús eh, le dice a María, a Marta, ¿verdad? Habla de que Él es la vida, Él es la resurrección. Y Marta le dice, bueno, pero nosotros sabemos que Él va a resucitar, ¿verdad? claro, él Pero Él le pensó, dice, no, o sea, no entendían de que siendo el Hijo de Dios, o sea, no habían comprendido la magnitud del poder de Él, de que Él era el Dios mismo, ¿sí me explico? Porque Él les había dicho, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Sin embargo, ellos habían visto a un Jesús que sanaba, que hacía creer, que hacía crecer brazos, que hacía crecer piernas, que hacía ver a los ciegos, oír a los sordos, pero
de pronto no lo veían en la magnitud del poder total de lo que él dijo en Juan 14, cuando él dice, yo soy el camino, la La verdad verdad y la y la vida. vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Es decir, si él era el medio para llegar al Padre, y él era la vida, y él era el camino, entonces significaba de que él tenía el poder de la vida en sus manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Pero ellos no lo entendían de esa manera. Y más Pastor, que pero nada, así eh, la iglesia está pasando en este tiempo. es que lo que pasa es que hemos retrocedido. Hemos retrocedido. Si ustedes se dan cuenta, estamos yéndonos más allá incluso de la iglesia primitiva. Hemos permitido que a ratos, quiero hacer un paréntesis, hemos permitido a ratos de que el mundo entre a la iglesia. Wow, Y ese es el pastor. error Ese tema está lindo. que han cometido muchos pastores, ¿verdad? Y hay un tema que me gustaría que de algún rato lo tocáramos, que es Claro. el del buen samaritano. Santo. ¿Ya? Y es lo que ha pasado en la iglesia actual, lo del buen samaritano. El buen samaritano dice que el hombre que es atacado, ¿quién es? Es el mundo. El ladrón que viene, lo ataca, lo golpea y lo deja casi muerto, ¿quién es? Es el enemigo, ¿verdad? ¿Y Así es, quién viene? pastor. Viene el sacerdote, viene el levita. Entonces ahí Jesús nos está mostrando la religión, que son los religiosos, los legalistas, pero viene el buen samaritano y le pone todo de sí. ¿Quién es ese? Jesucristo, Aleluya. ¿verdad? Y eso es lo que está faltando en la iglesia actual, ¿verdad? Hemos cambiado la visión y hemos mirado a otro lado y no se está mirando a Jesús, no se está mirando al Padre, a Cristo, ¿verdad? Bueno, parece que nos han llegado también saludos, nos están enviando mensajes. Bueno, un saludo nos está escribiendo el Nuestro hermano pastor Eduardo Galindo Flores, Eduardo Galindo Flores, la la doctora, doctora pastora Elizabeth. Elizabeth Arcos, sí, Wow, la doctora Cintia. Cintia también, ¿verdad? Mire, El pastor Plinio Eduardo Eduardo Arias Arias. también. Bueno, saludos para todos, pastores, hermanos. Es un gusto. ¿Verdad? También nos equivocamos Por favor, a siempre ayude, pastor. como cristianos, Así constructivos, es, ¿verdad? constructivo. Bueno, y entonces esa es la cosa. No se había dado la magnitud a Jesucristo, y Jesucristo, ¿qué hace? Jesucristo esperó 4, sino para demostrar que era el Hijo de Dios, porque él decía que él hacía todo lo que el Padre le decía que haga. Él era un obediente, ¿verdad? Entonces él esperó, como le dijo el Padre, 4 días para que vean y nadie pueda dudar de que Él era el Hijo de Dios y que Él venía bajo el mandato del Todopoderoso. Y resucita a Lázaro. Y entonces yo creo que a partir de ahí mucha gente Cambió. cambió, puso su fe en Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, los que ya estaban en contra de él, pues ellos permanecieron ciegos hasta el final. Y más que ciegos, ellos sabían quién era Jesús, los sacerdotes, levitas, fariseos, sabían quién era Jesús. Pero ¿qué pasaba? A ellos no les convenía perder su poder su hegemonía de sacerdotes y de respeto, ¿verdad? Porque En se ese aceptaban, entonces, claro, ¿no? se aceptaban que Jesús era el Todopoderoso y que Él era el que Él era el que podía ser, era superior a ellos, entonces ellos menguaban y ellos no estaban dispuestos a menguar para que Jesús crezca y diga que era el Padre de Dios. ¿Sí me explico? Así Entonces, es. ¿qué sucede? Por esa misma situación es que ellos rechazaban y llevaron hasta la cruz a un Jesús que demostró en todo momento, por todo lo que él hacía, que era el Hijo de Dios.
Amén. Bueno, nuestro amigo Eduardo Galindo Flores, bendiciones. Nuestra hermana doctora Elizabeth de Arco, Cintia Moreira, la doctora. Y también hay otro hermano que dice Eduardo también Arias. Bueno, le bendecimos en esta hora, en este tiempo maravilloso, que han dedicado todo su tiempo en este momento para escuchar este bello programa. Bueno, continuamos, pastores, y podemos ver que Jesús en Marcos 9:23 nos habla que Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Pastor, todo le es posible. De pronto María, Marta, al principio no lo creían, pero cuando vieron el milagro, ahora sí creyeron. Amén, sí. Y es que como él le dice al padre de este niño que pide por su hijo, mire lo que le dice A aquí ver, la palabra, si me díganos. permite leerlo en un momentito. Dice, y Amén. se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces, y escuche lo que hace el demonio, y esto es lo que hace el demonio cuando usted se lo permite, cuando usted abre puertas. Y dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, escuche esto, ¿ah? Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y Jesús hablaba y hacía, ¿no? Y aquí viene en el 24 y dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahí está la otra fórmula de la fe, Claro, oración y el ayuno. Cuando usted cree, cuando usted tiene fe y cuando usted conoce y ha tenido un encuentro con nuestro Señor, usted sabe las formas de cómo llegar al Padre. claro, pastor. Ahora mismo, algo que me están llamando, pastor, y yo creo que vamos a seguir topando estos temas muy candentes sobre la familia. Me están llamando mucha gente y me hablan sobre la familia porque ahora vemos mucho desorden. Ahora mismo estamos viendo que los padres están perdiendo la fe. Está menguando. ¿Por qué? Porque ahora los chicos crecieron en el Evangelio, pero llega un momento que los jóvenes llegan 15 y 16 años y ya no quieren saber de Dios, se apartan y los padres no saben qué hacer y su fe está menguando. Pero creo que es el tiempo de preparar un tema, pastor, para darle a todos los padres, como usted dijo, la oración. Amén. Sí, lo que pasa es que hay que orar mucho por nuestros hijos y algo que hay que tener muy claro. em, una de las mayores formas de llegar a nuestros hijos no es obligándolos ni forzándolos, sino es con el ejemplo. Pero muchas Wow. veces, ¿qué pasa? Que viene usted como padre y dice, ay, estoy cansado y este domingo no vamos a la iglesia, ¿verdad? Vamos el próximo domingo. ¿Qué ejemplo le está dando usted a su niño? Ay, pastor, ¿Verdad? usted me abrió una ventanita, yo digo un chiquitito, pastor. Yo recuerdo que cuando mi papá tenía sobrino, porque siempre en mi casa vivieron muchas familias. Mi casa parecía la fundación. Por eso me llamaban fundación, porque en mi casa había muchos niños. Entonces mi papá tenía una hermana, Pero más que fundación parece jardín de infantes. ¿Sí? sí, también parece. Entonces esa hermana era madre soltera y tenía un niño de 12 años. Y la mamá le dice, mijito, vamos a la iglesia. No, mamita, no quiero ir porque me quiero quedar comprándole algo a mi vecino. Y como el niño tenía necesidad, pues se quedaba y no iba al culto. Pero un día mi padre le dijo a mi tía y le dijo al niño, mira, si tú te quedas al culto vas a perder mucho, porque cuando tú crezcas, el enemigo te va a enrolar en algo. Pasó.
creció el niño y el niño se fue a las bandas, se fue a la droga y lo mataron. Qué pena, ¿no? Qué pena, pastor. Y siendo una sierva de Dios. Amén. Pero pastor, eso es lo que está pasando cuando nosotros al comienzo no le impartimos la palabra de Dios. Yo creo que es el tiempo de llevarlos. Es verdad que a veces están cansados, pero la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Amén. Entonces nosotros llevamos con amor. Bueno, mira, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la iglesia, pero después de la iglesia nos vamos a comer lo que a ti te gusta. Wow, ese va corriendo. Usted sabe que por dónde viene, pastor, por la comidita. Pastor, no le digo eso porque de pronto me va a No, invitar usted también, ¿no? no solo a los niños. Eso también pasa Ay, perdón, con los perdón. adultos. Creo que uno de los temas, aparte de la Biblia, Así es. uno de los temas más tratados entre los cristianos, creo que es. Bueno, Compartirme, pastor. sí, pero mire, volviendo al tema, Así es, pastor. mire, el ejemplo es muy importante. El ejemplo es importantísimo, porque nosotros le decimos a ratos al niño, de mañana nos levantamos, vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero desde que usted se levanta, ¿cómo se levanta usted para ir a la iglesia? La mamá comienza y sí, que apúrense, que llegamos tarde y esto, y comienza la renegación, comienza la presión, y entonces los niños, cuando llega el domingo, para los niños es un suplicio, pues. Un Porque ven drama. a sus padres discutir, ve que el uno se demora, que el otro no está listo el desayuno, que el otro no se ha vestido y comienza. Y entonces los domingos, en vez de transformarse en un día de fiesta, de De alegría. celebración, de gozo, se transforma en una tortura. Y entonces el niño cuando crece, ¿qué dice? Yo ya cuando tenga 18 años, por eso es que vemos muchos niños que ustedes los ven en la iglesia y llegaron a los 18 años y se fueron a la universidad a Y trabajar, desaparecieron. desaparecieron de la iglesia. Pero es por eso, porque no damos un ejemplo a nuestros hijos con nuestros hechos, ¿verdad? Le decimos al niño, no mientas, pero de pronto alguien llama y dile que no estoy. Y ¿Qué ya ejemplo mintió. estamos dando? ¿Y cómo le podemos decir al niño no mientas? ¿Verdad? Claro que Ese- sí. Jesús era amor. Tú, si alguien te da en la mejilla izquierda, pon la derecha, ¿verdad? Y le dice, y si me dio en la derecha y en la izquierda, bueno, ya ahí sí dale, le dice. Entonces, no. Entonces nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos con el ejemplo. Y entonces nosotros hacer del domingo, levantarnos con gozo, mijo, vamos, alegre, riéndonos y manifestarnos de modo que el niño se sienta bien y que vea que el domingo es una fiesta donde él se siente alegre y mañana cuando ese niño crezca, él va a contar ese testimonio. Cuando nosotros los domingos, para nosotros los domingos era fiesta, pues, y él va a hacer lo mismo con sus hijos, ¿verdad? Y eso se va a Claro. transmitir de Pastor, pero generación sería en malo generación. que usted le puede decir al niño, sabes que si te portas bien, nos vamos a la iglesia, después el sábado te llevo al cine. Estará haciendo mal algo, porque lo llevo a ver un dibujo animado, un programa bonito, al cine. Bueno, mire, yo vi justamente el otro día, pongámosle un sketch de un padre con una hija. Y Ya. la hija viene y le dice al padre, papá, yo no quiero ir a la iglesia, porque dicen mis amigos que es verdad, que ellos no van a la iglesia, porque ellos no aceptan que sus padres, y ahora como hay esta cuestión de que las leyes apoyan mucho a los adolescentes, a los jóvenes, que usted no los puede mirar mal, que no les puede dar su tirón de oreja porque se Y el traumatizan, teléfono. ¿verdad? Y eso es otra. Entonces, bueno, que el psicólogo. Entonces, ¿qué sucede? Que el papá le dice, a ver, mijita, siéntese allí. Primero, ¿usted qué cree? Dice. Yo, cuando vamos a la iglesia, yo lo obligo. Pero es que papá, a ver, yo le pregunto una cosa. Usted no quiere ir al colegio. Si por usted fuera, usted se quedara durmiendo, usted se quedara viendo televisión, en el internet, ¿sí o no? Sí. Pero Ujú. yo le digo, tienes que ir al colegio. Y si usted no fuera al colegio y pasara todo el tiempo en la cama, viendo internet, en el teléfono, ¿qué llegaría a hacer cuando sea adulta? Nada. Y siendo nada, ¿usted cree que va a conseguir trabajo? ¿Usted cree que va a ser un futuro bueno de su vida? Y le dicen, no. Entonces, cuando yo Nada. te digo que tienes que ir al colegio, ¿estoy haciendo mal o estoy haciendo bien? Estás haciendo bien.
Bueno, cuando yo te digo que tenemos que ir a la iglesia, yo no te obligo, sino que como tu formador, tengo que darte lo mejor y tengo que guiarte por buenos pasos y en el mejor camino. Entonces yo creo que para ti, así como tú vas al colegio, vas a aprender muchas cosas de estudios culturales y técnicas y bueno, y tantas cosas que te va a servir, así mismo espiritualmente tiene que crecer Claro. y también la única manera es estudiando la palabra, yendo a la iglesia. Entonces yo no la estoy obligando, yo la estoy formando. Claro, y entonces con cariño, con amor, va a ir a la iglesia. Es que hay que razonar con los muchachos. Ya ahora, ya un niño antes no es como en mi tiempo, ¿verdad? Ya ven estas canas que pinto. Ya no es como antes. En mi tiempo, pues, perdón, en mi tiempo mis padres solo decían, vamos y íbamos. ¿Quién le iba a decir a un papá, no, yo no quiero? ¿Sí me explico? En mi tiempo no pasaba eso. O peor, que solamente le dijeran, vamos, y yo miraba mal y bueno, Ay, no, era un castigo fuerte. claro Entonces, que ¿qué sí. pasa? Bueno, y no estamos ni locos, ni traumatizados, ni andamos eh, dementes en la calle. No, no, no. Somos bien formados, ¿verdad? Y nunca nos Así hizo daño es. la corrección ni la buena guía, ¿verdad? Que muchas veces sucedió como dice la palabra, en una mano la vara y en otra el amor, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, el versículo dice, en una mano la vara y en otra el amor, es decir, somos una balanza, ¿verdad? Ni mucho Así de es. esto ni mucho de lo otro, es decir, que cuando usted castiga también a su hijo, acuérdese que es su hijo y que usted lo ama, pues, ¿verdad? Y no Y lo va a entonces, maltratar. claro, pues y si le habla con amor y lo entiende, entonces use el amor para que lo entienda, pues, ¿verdad? Si usted dice que Jesucristo es amor y usted maltrata a su mujer, maltrata a su esposo o maltrata a sus hijos, entonces ¿de qué Dios está predicando? Pues, ¿sí me ¿Y explico? de qué fe está actuando? Entonces, ¿qué pasa? Mañana usted le dice al niño, ¿sabes qué? Tienes que tener fe, tienes que orar a Dios. Miren, yo les cuento un caso así rapidito, rapidito, un testimonio. Yo les decía a mis dos hijos más pequeños que tenían que tener fe. Un día, la escuela quedaba cerca de la casa. Íbamos a la escuela, quedaba a dos calles. Íbamos caminando, yo los llevaba siempre de la manito. Y entonces íbamos así, y cuando yo los veía calladitos y ellos no eran callados. Y yo les digo, ¿qué les pasa? Y los dos se miraban. Papá, es que hoy nos toca un examen no me acuerdo de qué materia era, pero es el examen de tal materia. ¿En serio? ¿Y qué pasó? Que no estudiaron. Yo les dije si tienen que estudiar, sí estudiamos, pero es bastante y no sabemos todo y estamos con temor. Y yo les dije, mira, sean honestos. Ustedes pueden engañar al profesor, pero a Dios no lo van a engañar. Y si engañan al profesor y engañan a Dios, que ustedes creen que lo van a engañar, se están engañando también ustedes mismos. Hagan lo que puedan, lo que saben, pero hagan lo que es real. No mientan ni copien. Ya está bien. Y oren. Llegan a la escuela y oren. Díganle que Dios les ponga sabiduría y van a ver que las cosas van a salir bien. Bueno, pasó. Cuando los fui a ver luego al colegio, cuando ya salían del colegio, con una cara de felicidad única. Wow, Y yo les digo, ¿cómo les fue en el examen? No fue la profesora, se enfermó, dice. tremendo. Bueno, sucede, Dice, pastor, pero papá, sucede. oramos. Bueno, Ellos habían eh, orado cuando llegaron a la iglesia, claro. claro, No han de haber pedido actúa la no han de fe. haber pedido que se enferme la No, profesora, pero pero pastor, yo creo que la oración que hicieron, de pronto, era encaminada para salir bien del examen, exacto, ¿verdad? pero sucedió. Y así nos pasa en la vida cotidiana, todos los Claro. días. Pero imagínense que yo les hubiera dicho en ese rato, sí, que lo que pasa es que deberían haber estudiado de hace tiempo. Si yo los hubiera retado, ellos llegaban de mal genio al colegio, no hubieran orado y a lo mejor sí hubieran hecho el examen y hubieran salido mal de pronto, ¿verdad? Porque el enemigo se aprovecha De siempre de las eso. circunstancias. Claro, nosotros abrimos puertas, ¿verdad? Somos como las cisternas rotas, dice la palabra, ¿verdad? Y dejamos que el agua se filtre. Entonces nosotros somos los culpables. Por eso, de lo que hagan nuestros hijos, muchas veces depende de nuestro ejemplo, de lo que nosotros les demos. Y el futuro de mañana es porque sus padres
pastor, le dieron ejemplos y cuando Amén. nosotros le damos ejemplos, ellos van a seguir. El modelo para que unos hijos caminen en Dios son sus padres, definitivamente, Sí, mira, pastor. un ejemplo bastante considerable, bueno, que yo lo podría poner ahorita y que lo conoce ¿Cuál la sería? mayoría del mundo cristiano, el hijo de Billy Graham. Wow. No sé si usted sabe esa Sí, historia. por supuesto. Ya, miren, él le dio palabra, palabra, crió a su hijo con palabra y con educación cristiana. Pero ¿qué pasó? El chico llegó al colegio, llegó a la universidad, se juntó con personas que no eran cristianas y se fue al mundo. Y dice que el chico estuvo en drogas, en alcohol, pero dice que el padre nunca dejó de orar. La madre Santo. nunca dejaron de orar. ¿Y sabe qué es lo más importante que tenemos que entender? Es que mientras usted le dio el ejemplo, le dio la palabra, Dios puede actuar, ¿verdad? O sea, esa tierra estaba fructificada, estaba abonada y tenía semilla. Ya el crecimiento de eso lo dio Dios. Pero ¿qué pasa? Él cortó el crecimiento, pero ahí estaba ya la semilla. Ahí estaba el ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? El hombre se fue y así como hijo pródigo, después a los años regresó y ahora el hijo de Billy Graham, después de que él muere, él viene a tomar El el ministerio ministerio. y mire qué ministerio, ¿ah? Mire qué ministerio. Un ministerio grande, un ministerio que llega, tiene alcance mundial y es un gran ministerio. Y mire, dirigida por ese hombre que quizás muchos le han de haber dicho al papá, qué pena tu hijo, qué lástima tu hijo, ya, ya, no te penes, que ya se fue al mundo, a lo mejor ya ni regresa, pero él nunca perdió la fe. Yo creo que él oraba siempre, oraba todos los días, ponía a su hijo en manos de Dios y entonces no se dio por vencido y tuvo fe de que él iba a regresar. Así es. Yo recuerdo, bueno, yo a mi papá nunca lo vi borracho, nunca lo vi tomado porque vengo de cuatro generación cristiana, pero algo que sí me marcó fue que él siempre oraba. Ya cuando él ya no podía, decía, bueno, quieren irse a la novatada, váyanse. Dios lo bendiga. Pero él dice que se ponía de rodillas, Señor, dale un dolor de barriga, pero tráemelo ahora. Y después al rato parecía, papi, yo ya no voy a la novatada. ¿Y por qué, hijita? Tengo un dolor de barriga, tengo como un cólico. Y mi papá iba al cuarto y decía, gracias, Señor. Gracias porque tú sí cumples a través de la oración. Así que, papá, esto le digo para muchos padres que a veces no pueden con sus hijos, porque en este tiempo los chicos tienen unos caracteres muy fuertes, porque también vienen los genes, ¿sí? Vienen por problemas de los abuelos, problemas de los tíos y de tantas maldiciones que también sin querer queriendo le lanzamos. Pero bueno, nos estamos desviando, pastor, un poco del tema que estamos hablando sobre la fe. Pero bueno, esto ha sido algo que alimenta la fe de muchos, que padres pierden la fe o están menguando, papá. Este pastor está menguando, los papitos, las mamás están menguando su fe porque ya no pueden. Pero yo te quiero decir, sí se puede. La oración y el ayuno, cuando tú ayunas y oras y clamas, Dios responde. Para Él no hay nada imposible. Así que los que nos están mirando, por favor, nos pueden escribir al 09 84 35 23 24 y también saludamos a nuestro amado pastor y amigo Eduardo Galindo, que está en la sintonía. Que el Señor bendiga. Amén. Y bueno, y queremos pues seguir, pastor, seguir saludando ahí a nuestras hermanas que están atentas, nuestra doctora, ¿cómo es? La doctora Arco, ¿no? Amén. La doctora, Sí, pastora, ¿no? sí. A la Amén. pastora Elizabeth de Arco, a la Eh, pastora de jóvenes, porque al también hermano. tenemos a la doctora Cintia, que la saludamos en Ya estos podemos momentos. poner un consultorio médico, podemos poner en la Ah, iglesia. claro. Sí, Y hay podemos bastante hacer médico, ¿no? también consultas médicas y Claro, todo esto, pastor. Bueno, sí. eh, También al pastor y Alfonso, bueno, al también pastor saludamos al Alfonso, pastor Goya, también que no está en la al sintonía, hermano Andrés también. al hermano Andrés, que también está, pues, bueno, el pastor Goya y mi esposo.
¿Ven? Ah, Sí, el pues. pastor Alfonso Goya, el Sí, obispo. sí, pues Bueno, parece usted de Goya. ay, sí, de Goya, gloria a Dios. Bueno, eso es lo que Dios me dio. Digamos, por muchos años estuvimos orando y lo que menos me esperé Pero es que mire, aquí en Ecuador, porque yo decía, me casaré con un extranjero, mire, pero eso es pero un me he casado testimonio, con un extranjero, pero pues, mire, pastor. eso es un testimonio de fe también. Porque Claro, usted, si era extranjero o era nacional, usted quería un hombre de de iglesia, Dios. un hombre de Dios, un hombre de palabra, ¿verdad? Así es. Y el Señor se lo dio o no se lo dio. Así es, porque a mí lo que más me impactó en la vida de Alfonso fue que él cantaba, predicaba. Yo voy directo. Yo le decía, Señor, necesitamos gente que sea trabajadora en el ministerio. Cuando lo invité por primera vez, que fue su mamá, porque yo lo conocí a él por su mamá que estaba ayunando, orando y pidiéndole una esposa a Dios para su hijo, porque había muchas chicas atrás del pastor Alfonso, pero le impacté. Y entonces dijo, no, esta pastora vale para mi hijo. Y entonces un día le dijo, hermana, por si acaso tú no tienes un taxi, no tienes alguien que me ayude porque necesito ir a los centros de rehabilitación a dar 100 empanadas y darle colita y dar la palabra de Dios. Y me dijo, sí, no te preocupes, me dijo pastora, porque ella se hizo todavía miembro de mi iglesia. Y me dijo, pastora, yo te acompaño. Cuando yo te acompaño, me tocó la puerta. Cuando vino un joven, lo quedé mirando, pero era medio serio. Entonces, Alfonsito era el que llegó, ¿no? Pero yo no sabía nada todavía. Y entonces le digo, hermano, por favor, coja las empanadas. Hermano, usted coja la cola. Y bueno, y dice, la mamá dice, sí, 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 él es mi hijo que nos va a ayudar ahora, nos va a hacer de la carrera. Bueno, gracias, vámonos. Fuimos a Urdenor, que era el centro de rehabilitación, donde dábamos la palabra los sábados. Cuando yo llego allá, me sentí un poco cansada, porque usted se imagina viajar 24 horas, yo viajaba mucho a Perú, viajaba a Colombia, en distintos lugares. Entonces había llegado de viaje, pero el ministerio que tenía no lo podía plantar o dejar plantado porque tenía un ministerio ya incluido que era sábados, 6 de la tarde, dar palabra de Dios y también darle alimentación. Cuando en ese momento yo le digo, hermana, disculpe, le digo, no hemos traído músico, le digo, porque yo no me siento un poquito, me siento un poco cansada y cantar, predicar. Pastora, no se preocupe, al que hemos traído es de todo. Y le dice, hijo, saca la guitarra. Y va y saca la guitarra. Le digo, ve, tiene guitarra. Canta hermoso, decía la mamá. Ay, entonces pongámoslo a él, lo vamos a poner a cantar y a predicar. Pero ni por aquí en la mente tampoco, pastor, me No, venía. pero ahí fue que la flechó el hermano, No, pues. Ya con esa voz de Plácido Domingo ahí que tiene el hermano, ay, mi entonces pastor. ahí la flechó, pues. Bueno, y cuando comenzó a cantar, wow, eso, este lo necesito para el ministerio. Cuando cantó, cuando predicó, dije, wow, está completo lo que yo quiero. Pero no le voy a decir nada hasta cuando el Señor, pues, me lo confirme. Porque las cosas no es que se dan de la noche a la mañana y que Amén. tú rápidamente te enganchas. No, porque realmente cuando Dios está en el asunto, tú le puedes decir, Señor, si es tuyo, confírmamelo. Y es verdad. Dios te lo confirma. Y así sucedió, hermano, pasó el tiempo y lo fui conociendo, fuimos siendo amigos. Y es ahí que Dios impactó mi corazón porque me gustaba cómo él predicaba, cómo él cantaba y cómo Amén. oraba. Y eso me impactó. Entonces, esa fue la fe que yo tuve en mi Claro. Y pastor. usted esperó algún tiempo, ¿verdad? Por Usted supuesto. esperó, pero bastantito tiempo, ¿verdad? ¡Wow! Usted fue más Muchos que, años. más que Daniel, que esperó 20 días, ¿verdad? Orando, Mucho ¿no? más, mucho Bueno, más. y es que verdaderamente parece broma a ratos, pero no. Daniel esperó, dice, 20 días, oró, 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 y el Señor le envió la respuesta, ¿verdad? Y muchas veces es el enemigo el que genera el tropiezo, ¿verdad? Como pasó con Daniel el ángel, ¿se acuerda? Claro que Y sí. muchas veces el Señor, justamente para que esa fe aumente y para que esa fe se cimente en nosotros, el Señor muchas veces hace que nosotros tengamos tiempos prolongados de petición. Porque la verdadera fe no se pierde de un día para otro. La verdadera fe no es un tiempito, no es 10 días de oración, no es una semana de ayuno, no. La fe es mucho más allá de eso. Así Y mire, yo es. quisiera leerle algo aquí, mire. Léalo. Le voy a leer esto aquí para que usted se dé cuenta de que Sí. muchas veces Jesús no es que no quiere ayudar, sino que Jesús quiere ver nuestra fe. Verá, Amén. mire este caso, dice.
Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Muchas veces es así, ¿no? Oramos y no escuchamos nada. El Señor no nos dice nada, solo escuchamos silencio, ¿verdad? Y dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, le decían a Jesús, Señor, dile que se vaya porque está haciendo bulla, está alterando al pueblo. Está haciendo Entonces, escándalo. sí. Entonces dice, él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Escuchen lo que le está diciendo, ¿ah? Entonces ella vino y se postró ante él. ¿Cuántas batallas se ganan, pero se ganan de rodillas? ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántas batallas se ganan de rodillas? Pero muchas veces queremos ganar las batallas así, como que nosotros somos dioses peleándola así, de pie, frontal, ¿verdad? Y no nos humillamos ante el Señor. Y entonces esta mujer dice que vino y se postró ante él, o sea, ante Jesús, y le dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, escuchen, ¿ah? Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Wow. ¿Se imaginan lo que le estaba diciendo? Santo Dios. ¿Qué hubiera dicho? ¿Cuántas veces en la iglesia nosotros somos hermanos, supuestamente? Somos familia. ¿Y cuántas veces en la iglesia, uy, el pastor no me saludó? Uy, el pastor ni siquiera me miró. Uy, la hermanita ni siquiera. Y de pronto pasa que el pastor estaba con algún problema, estaba pensando en otra cosa, que la hermanita no se acordó, que la hermanita estaba también con problema, y ya le hacemos un juzgamiento, ¿verdad? Y ya a ratos decimos, no, es que la hermana es así, el pastor es asado. Sin embargo, esta mujer, miren lo que le dice Jesús, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué les parece? Pero esta Tremendo. mujer, ¿qué hizo? Y ella dijo en el versículo 27, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué le parece? Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujeres, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Eso es fe. Eso es fe. Las cosas se ponen difíciles, las cosas parecen que no salen y nosotros no bajamos la guardia, sino que seguimos orando y seguimos creyendo que tenemos un Dios poderoso, seguimos creyendo que su sangre tiene poder, que su sangre no fue derramada por gusto y creemos. Cuando nos damos cuenta de lo adverso totalmente, las cosas dan un giro que nos asombra y lo que no ha pasado en un mes pasa en un minuto. Amén. Qué lindo. Bueno, pastor, el tiempo nos ha llegado y nos sentimos contentos en esta programación, pues, del Ministerio Internacional de Jesucristo Fuente de Oiva. Y pastor, ha sido un placer tenerlo con usted, compartiendo esta bella palabra. Y bueno, para el próximo programa, pues traemos un panel, vamos a traer unos temas, unos tips para muchas personas que a veces preguntan, ¿qué puedo hacer con mi familia? Amén. Y sí, que nos escriban, nos llamen al número que usted, que va a aparecer en su pantalla como subtítulos abajo, ¿verdad? Sobre imposiciones que van a salir abajo y van a salir números de teléfono, correo electrónico, donde ustedes pueden hacer llegar sus peticiones, sus comentarios o sus bendiciones también, porque oren por nosotros, oren mucho por este ministerio, por su hermana, por este hermano, que estamos siempre dispuestos para la obra del Señor y para poder servirlos
en lo que el Señor mande. Amén. Y bueno, estaremos pronto pues trayendo fotos, pastor, de todo lo que trabajamos en las calles y lo que hacemos, el trabajo del Ministerio Internacional Jesucristo Fuente de Vida. Se despide de usted el obispo Alexander Chichande. Y el obispo Renato Quechegua. Muchísimo gozo, alegría y bendición para cada uno de ustedes. Hasta el próximo programa. Bendiciones. Alcance Mundial TV presentó su programa del Ministerio Internacional Jesucristo, Fuente de Agua Viva. Alcance Mundial TV